El 11 de agosto son las PASO en la ciudad de La Plata y 5 listas que fueron habilitadas, lo contábamos hace algunos días, por parte de la Junta Electoral, lo que tiene que ver del Frente de Todos, ¿no? Estamos con Guillermo Escudero, a quien le damos la bienvenida, y él es precandidato a intendente de la ciudad. ¿Qué tal, Escudero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, 5 listas, propuestas similares, propuestas diferentes. ¿Qué es lo que se espera para la ciudad? Bueno, la Junta del partido terminó convalidando las 5 listas, cada uno tiene sus propuestas, obviamente yo hablo de las que nosotros venimos comunicándole a la gente en un momento, digamos, que tiene sus particularidades en cuanto a cuando la clase dirigente o los políticos nos comunicamos con los vecinos y con las vecinas. Y nosotros la campaña que venimos haciendo es sobre la base de cuestiones que ya venimos trabajando en la Cámara de Diputados, fundamentalmente a principio de año y también el año pasado con algunos proyectos que hemos ingresado y que tienen que ver con el tema de las tarifas, y ahora fuertemente con otro proyecto que tiene que ver con lo que impacta en la canasta básica de aquellos que utilizan el servicio público de transporte, y nosotros ahí hemos presentado un proyecto sobre la base de que planteamos que lo que representaba históricamente del bolsillo de los trabajadores y de aquellos que utilizan el micro en la canasta básica no superaba el 5%, y ahora cuando uno hace la cuenta, en el promedio en el que se utiliza el micro, ampliamente supera el 10-12%, nosotros hemos presentado un proyecto y estamos fuertemente trabajando con eso, y lo hacemos a través de todas las vías que utilizamos para comunicarlo, pero fuertemente subiéndonos al micro. O sea, ¿qué es lo que les pide la gente cuando ustedes hacen la recorrida por los distintos barrios? ¿Cuál es la necesidad principal que manifiestan? Bueno, la gente lo que plantea fuertemente es la situación económica, cómo ha variado el impacto que tiene justamente las tarifas, el costo que representan los alimentos y cubrir las necesidades básicas, y cómo los ingresos no fueron en una misma proporción, o sea, todas las paritarias y los ingresos de todos los sectores están por debajo de lo que ha sido la inflación, y esto acompañado de una fuerte devaluación que se ha trasladado obviamente a todos, a los precios, a los combustibles, lo que cuesta ir al supermercado. Entonces la situación económica es la que más preocupa a la gente. Y cuando ellos piden que conocer un plan diferente económico, ¿ustedes tienen un plan? Por supuesto. Obviamente que hay en algunos, dependiendo del posicionamiento que tienen, yo podría diferenciarlo en dos grandes grupos. Aquellos que dicen, bueno, antes estábamos mejor, y que claramente lo dicen de ese modo, y que eso además conlleva una decisión ideológica de quién han votado, con quién se identifican y a quiénes van a votar. Pero también hay otro sector muy grande que, si bien no se identifica con nuestra propuesta desde el punto de vista ideológico, también reconoce que la situación económica se ha modificado. Y nosotros en ese sentido, obviamente que si uno mira el distinto evolución que ha tenido los que hoy estamos dentro del Frente de Todos, desde la asunción misma del gobierno hasta la fecha, vemos que ha habido un punto que es un común denominador, en donde decíamos la política de readecuación de tarifas con respecto a todos los servicios no es la correcta, que si bien hay que tener una perspectiva en donde el foco esté en la soberanía energética, este no era el modo, y que las consecuencias están a la vista. En la ciudad de La Plata, claramente, lo que ha pasado la semana pasada, ¿no?, con respecto a lo que fue el apagón en la zona norte de nuestra ciudad, en donde recordemos que el gobierno planteaba que para que hubiera una mejora
en el servicio era necesario la readecuación tarifaria. Bueno, no ha pasado ni una cosa ni la otra. En realidad sí ha pasado que hubo una readecuación tarifaria, que eso generó, desde el punto de vista de en las economías familiares, en las economías productivas, un golpe casi letal. Entonces, obviamente que sobre la base de una perspectiva que ponga en eje la soberanía energética, va a ser necesario rediscutir el costo de los servicios públicos porque, por ejemplo, que en nuestra ciudad los dos grandes sectores que generan empleo históricamente es el empleo público y el otro es el que genera el comercio. Cuando uno pregunta a cada uno de los comerciantes que han tenido que cerrar las persianas o han tenido que, digamos, dejar de tener la cantidad de empleados que tenían unos años atrás, todos también en un común denominador plantean que las tarifas han tenido mucho que ver. Entonces, en ese sentido es necesario que haya una discusión nuevamente, porque, vuelvo a decir, el servicio no ha mejorado y lo que ha empeorado es la economía. ¿Hay que especificar las tarifas? Lo que decía Alberto Fernández en las últimas horas en una entrevista. Bueno, ese es un camino que habrá que tomar. Recordemos que a nivel tarifas la decisión es del Gobierno Nacional, pero en el caso de puntualmente de la política vinculada al gas, ¿no?, que se rige desde el Gobierno Nacional. Después, en el caso nuestro es la provincia de Buenos Aires, claro, pero obviamente que eso va a estar atravesado por una misma decisión en donde la especificación aparece como una de las medidas que va a ser necesario tomar. Y esto tiene que ver además con generar en el circuito interno la reactivación del consumo, ¿no? claro. Obviamente que hoy, en promedio, en lo que impacta en una familia, lo que antes de los ingresos reflejaban entre un 5 y un 7% destinado al pago de servicios y hoy eso está cerca del 20%, bueno, esa diferencia nosotros nos preguntamos a dónde ha ido a parar. Y cuando desde una dolarización de los ingresos uno ve que en agosto de 2015 el salario mínimo estaba en el orden de los $617, al cambio de esa fecha eran 5.700 pesos, y hoy, cuando está cerca de los 15.550 pesos el salario y lo traduce al cambio oficial de hoy y eso da $350, ve claramente cómo se invierte la ecuación. Los salarios se han depreciado y lo que se tiene que destinar al pago de estos servicios ha aumentado. Bueno, esa diferencia es lo que hoy impacta sobre los comerciantes, sobre las pymes, sobre el sector productivo, porque obviamente que ese es un dinero que se ha... Y sí, es la pérdida del poder adquisitivo Totalmente. Lo que hace que no se pueda reactivar el consumo, ¿no? Exactamente, porque bueno, hoy las urgencias y las necesidades se han corrido de lugar y hoy la gente tiene que asumir nuevas modalidades, nuevas cotidianeidades en donde justamente hay que juntar plata para pagar los servicios. En un principio hablábamos, bueno, de estas 5 listas y si bien tienen algunas cuestiones en común, también marcan diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias con los demás candidatos de lo que tiene que ver con Guillermo Escudero? Yo creo que nosotros estamos haciendo una campaña en donde me parece que hay que recuperar ese vínculo del cara a cara, por eso que nuestra campaña fuertemente hoy la hacemos arriba de los micros, contándole que estamos impulsando este proyecto para bajar el boleto, y tiene que ver con, por un lado, una de las consecuencias que va a dejar el gobierno de Cambiemos, a mi modo de ver, no es solamente la cuestión económica y la cuestión social, sino también la cuestión cultural, en donde, entre otras cosas, además de fogonear profundamente el individualismo y la cuestión
esta ya archiconocida y dicha en muchos lugares de la meritocracia, ¿no? Donde pareciera ser que la evolución o el ascenso que uno puede obtener en el lugar en donde desarrolle su actividad tiene que ver exclusivamente y únicamente con el esfuerzo personal, y esto sabemos que no funciona de este modo, que nos realizamos en comunidad y con las condiciones obviamente que impone un gobierno, pero desde el punto de vista cultural también hay como una peyorativización, una demonización de la política, ¿no? Entonces creo que hay que volver a recuperar la política. Nosotros venimos de una instancia en donde no hace mucho tiempo atrás aparecía fuertemente el que se vayan todos. Hoy es un momento en donde a nosotros como políticos nos interpela la situación que la gente está pasando. Nosotros no nos podemos hacer los desentendidos. Y me parece que la manera de recuperar eso es tratando de profundizar los vínculos con la gente, dando la cara. Generar confianza. Generar confianza. Y la confianza no se genera de otra manera que no sea a través del conocimiento mutuo. Entonces, yo creo que ese es el camino, más allá de nuestras propuestas, más allá de aquellas cuestiones que vemos que en la ciudad es necesario realizar. Pero creo que el gran objetivo es volver a recuperar que es la política la que determina las distintas acciones que un gobierno lleva adelante para mejorarle la vida a la gente. Y yo me remití a lo que pasó en 2001, ¿no? Y la recuperación en ese entonces de nuestro país tuvo que ver primero con una decisión política y después aciertos económicos que permitieron que el país creciera en los niveles en los que creció. Pero por sobre todas las cosas hubo una decisión política y hubo un presidente que puso por sobre todas las cosas la política, digamos, manejando las distintas variables y no al revés como está sucediendo ahora, donde vemos que la economía es la que incide para decidir qué política se toma o qué camino se elige. Entonces creo que esa recuperación de la confianza en la política se puede dar si nosotros hacemos todo lo que tiene que ver en esta cuestión que para mí es la más importante, que es el contacto con los vecinos y fundamentalmente el dar la cara. Claro, y que los vecinos también puedan manifestar cuáles son los problemas o las necesidades que tienen los distintos barrios, ¿no? Totalmente, porque si no, la política queda lejos de la gente. Claro. Más que la política, los políticos quedamos lejos de la gente. Y a mí me parece que hay varias cuestiones en las que tenemos que recuperar. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que recuperar justamente de la política es el tema de la palabra. Y yo siempre digo, ¿no?, por mi profesión, que la principal herramienta en la que yo me he formado es en la escucha y en la palabra, soy psicólogo. Claro. Entonces creo que en este momento vengo repitiendo así los colegas que me preguntan cómo es esta actividad. Yo asumí en 2017 como diputado y me dicen, ¿cómo te está yendo? Porque yo ejercí hasta noviembre de 2017 como psicólogo. Entonces yo le digo, es en la época en la que estoy trabajando más como psicólogo que antes. Porque creo que hoy hay gente que está decepcionada, hay gente que está angustiada, hay gente que está preocupada. Y creo que la política tiene que volver a recuperar para la gente el valor de la palabra, de dar certezas, de generar expectativas y de que la solución a los problemas tienen que ser entre todos y no que esto se va a poder lograr desde la individualidad o desde una cuestión separada del resto, ¿no? El desarrollo de la escucha es un buen beneficio. Totalmente, sí, y más en este momento, ¿no? Sí, claro. Porque hay un informe muy interesante del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, donde plantea
cómo han aumentado en estos últimos años las consultas por angustia, por ansiedad, por estrés, producto de una preocupación que es muy fuerte en la gente, ¿no? Y es muy angustiante el tema de cubrir necesidades, de reordenar la vida en función de una nueva estructura económica que se ha generado. Y en este sentido, y desde una cuestión de un análisis más político, si se quiere, la gente en 2015 tenía la expectativa, y un gran sector de la comunidad de nuestra ciudad y de la provincia y de nuestro país, tenía la expectativa en este actual gobierno. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.